Vamos a dar inicio al diplomado Competencias en el nivel del aula. El mismo nombre del diplomado nos dice que vamos a tratar de resolver en él un tema llevado, traído, tratado y muchas veces maltratado, como es el tema de las competencias y más cómo concretarlas en el nivel de aula. Este diplomado que les ofrece el Centro de Internacionalización de Competencias Educativas y Profesionales, con sede en Monterrey, pretende propiciar un espacio de cooperación reflexiva con los maestros en torno a cómo planeamos por competencia, cómo desarrollamos secuencias didácticas por competencia para lograr la autonomía del alumno y, por supuesto, que aunque está al final lo primero, cómo evaluamos por competencia. Estos módulos serán precedidos de este inicial, un módulo de fundamento que sienta las bases generales en torno a las particularidades de la concreción de la competencia en el nivel del aula. Tema necesario, como les decía, que para entenderlo tendríamos que ubicarnos en 5 aspectos fundamentales. Esto que estoy haciendo con ustedes es focalizando, porque verdaderamente tenemos tanta información que a veces estamos o indigestados o somos marineros de todo y capitanes de nada. Por tanto, una de las funciones fundamentales en la actualidad del maestro es lograr la relevancia como indicador de calidad educativa y la relevancia a partir de la focalización. Quiere decir que los 5 aspectos que aparecen en pantalla, hemos utilizado un recurso mnemotécnico, una mano, para que no olviden que en esos 5 aspectos vamos a concentrar nuestro interés para que los diplomantes puedan comprender las competencias en el nivel de aula. Esos 5 aspectos serán desarrollados a través de todo el diplomado y serán esbozados hoy en este módulo de fundamento. Esos 5 aspectos se refieren, como ven, a estas 5 direcciones que aparecen en pantalla también. La primera, el marco contextual de las competencias, que nos permite comprender cuestiones que rodean el origen del enfoque. Pero no nos vamos a detener en de dónde viene, qué dijeron, qué hace Australia, qué es Francia. No, vamos a detenernos en lo que para nosotros constituye el eje esencial de comprender las competencias en el nivel de aula, dentro del marco contextual. Nos referimos a qué llamamos enfoque de resultado. Por tanto, lo primero que vamos a ver en el marco contextual y donde nos vamos a detener es qué es un enfoque de resultado, qué me estaban pidiendo de resultados antes, qué me piden de resultado ahora. Creo que es importantísimo aclararlo, porque en nuestra experiencia supervisora, en nuestra experiencia directiva, en nuestra experiencia docente, hemos visto que una de las dificultades fundamentales que tiene la concreción de las competencias en el nivel de aula es precisamente el no haber distinguido qué era resultado antes y qué es resultado ahora. El segundo aspecto, la segunda dirección, diríamos yo el dedo índice de la mano, está dirigido al marco conceptual. Conceptual no es solo conceptos, ahí vamos a aclarar cuáles son los enfoques de competencia y desde cuál está trabajando México, qué cosa es formación basada en competencias, qué es competencia, cómo se clasifican las competencias, o sea, una serie de aspectos esenciales para poder sentar las bases de la comprensión. La tercera dirección, el tercer dedo, el dedo medio, está dirigido fundamentalmente al marco metodológico. Y en el marco metodológico el punto de partida para la transformación, cómo se planea por competencia, para después ir a la otra dirección, cómo se desarrollan las competencias en el nivel de aula a través de secuencia didáctica. El dedo meñique, diríamos lo mero, vamos a ver cómo se evalúa por competencia. En este primer punto, vamos a empezar con el marco contextual, en el cual hemos hecho mucho énfasis con ustedes en el material de diplomado que le entregamos y también en el marco conceptual. Vamos al contextual. Del contextual, creo que lo primero es a qué llamamos enfoque de resultado, pero qué resultados se está pidiendo en la actualidad. Para poder comprender qué resultados se quieren ahora, tenemos que saber qué resultados se pedían antes. Como le presentamos en pantalla, vamos a comparar qué me pedían antes como resultado y qué me piden ahora. Como ven, antes como resultado me pedían que diera conocimiento, habilidades y actitudes. Si me quedo en conocimiento, habilidades y actitudes, no le entraba la competencia. México dijo que quería un modelo centrado en el aprendizaje y basado en competencia. Una conjunción, no una disyunción. Por tanto, cuando estemos trabajando con modelos centrados en el aprendizaje, y hablamos de constructivismo, y hablamos de estrategia de enseñanza, y estrategia de aprendizaje, todo puede quedar muy bien, pero estamos hablando de modelos centrados en el aprendizaje. Para hablar de modelos centrados en el aprendizaje y basado en competencia, tenemos que detenernos en qué resultados nos están pidiendo ahora. Veremos. A ver, ¿qué nos piden? Por supuesto, como ven en pantalla, nos piden conocimientos, habilidades, actitudes, pero lo que nos está faltando. ¿Qué capacidad muestra el alumno para reorganizar todo esto, combinarlo, orquestarlo y
tener una intervención efectiva para dar respuesta efectiva a su vez a la situación o tarea problema o tarea de desempeño que se le plantee. Quiere decir que si trabajas mucho conocimiento, habilidad y actitud y no pones al alumno en situaciones para que se desempeñe, no le has entrado a la competencia, porque cualquier ejercicio no es un desempeño, cualquier actividad no es un desempeño. La actividad es, el desempeño es una actividad muy especial, que por eso le llamamos tarea de desempeño y aquí vamos. Fíjense que cuando hablamos de que hay que incluir qué conoce el alumno, qué sabe hacer con lo que conoce y con qué nivel de competencia enfrenta la tarea, estamos hablando de una acción inteligente. Acción inteligente, como ven ahora en pantalla, no es aplicar algoritmos, me repitieron y yo lo pongo nuevamente, se le echa mi cebolla, una hojita de laurel, se le saca de la cazuela cuando se vaya a comer y después pregunto, ¿qué se le echa? Y el alumno responde, cebolla, ¿qué más? Una hojita de laurel. Eso no es un enfoque de competencia, no es un ejercicio competencial. Es un ejercicio para saber qué habilidades tienes, ¿sí? ¿Qué habilidades tienes? O puede ser un ejercicio para saber cómo aplicas el algoritmo. Pero eso no quiere decir que estás tomando decisiones para una acción inteligente. Una acción inteligente, volvemos a la pantalla, está dada precisamente por la capacidad que muestra el alumno para analizar la situación, tomar decisiones de cómo combinar los recursos para ser efectivo en su respuesta. Esa es la esencia, es lo que diferencia una tarea de desempeño de cualquier otro tipo de tarea. Por eso aparece ahí como el huesito de la sopa, ¿no? El que le da la sustancia en la pantalla. ¿Bien? Ahora, para nosotros decir que estamos trabajando conocimiento, habilidades y también niveles de competencia, pues nos enfrenta a determinados tipos de tareas. Puede ser una tarea de reconocimiento y repetición, hazlo como yo lo hago. Una tarea de identificación y reproducción. Fíjate en el modelo inicial que te di y varía en otras situaciones. Esas dos las puedo hacer, pero en ninguna de las dos estoy formando competencia en los alumnos. Incluso la segunda es como un puente entre la tarea de repetición y la tarea de construcción. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comportan esas tareas. Miren ahora. Miren la primera. Es una tarea donde la situación es idéntica. La segunda, ya varío, nuevas actividades, pero no me alejo mucho del modelo ideal inicial que me diste. La tercera es una tarea de construcción. ¿Qué requiere? Que el alumno tome las decisiones para responder. Por eso es que muchos autores le llaman así. Miren. Ejercicio, actividad y tarea de desempeño. ¿Qué es un ejercicio? Todos son acciones, pero ¿qué es un ejercicio? Son acciones en las cuales lo que quiero es comprobar si sabes lo que te dije. ¿Qué es una actividad? Son acciones en las que quiero que generes nuevos conocimientos a partir de lo que te dije. ¿Y qué es una tarea de desempeño? Una situación donde el alumno tiene que tomar decisiones a partir de analizar el contexto y combinar lo que tiene para poder dar respuesta efectiva. Por eso queremos decir que el maestro, claro, que puede trabajar la primera tipo de tareas, puede trabajar el segundo, pero si no llega al tercero, no diga que está trabajando por competencia, porque las competencias se ven en el desempeño. ¿Qué es desempeño? Desempeño son los recursos que pone en juego un individuo para actuar. Y los recursos son cognitivos, afectivos y praxeológicos. Un desempeño no es un ejercicio de todo o nada. ¿Está? La OCDE habla de situación compleja. Y ese informe decía, los alumnos mexicanos quedaron en último lugar porque no pueden enfrentar situaciones complejas. Y los maestros decían, claro, que no pueden enfrentar situaciones complejas, tiene que ser más fácil, complejo no es difícil. Algo puede ser complejo y puede ser muy fácil. Los que estamos en matemáticas sabemos que complejo es que tenga más de una variable. Si yo le estoy dando a ustedes qué es ciencia, qué llamamos ciencia, partes de la ciencia, y al final le pregunto, ¿a qué llamamos ciencia? ¿Es una situación simple o compleja? ¿Es una situación que tiene múltiples variables? ¿Cuántas variables tiene? Una sola, que memorice lo que recuerdas que es ciencia, ¿no? Si te digo, enumere los propósitos de la actividad científica, ¿es una situación simple o compleja? ¿Es una situación compleja? No. Una sola variable, que recuerdes los 5 propósitos que te di. Pero si le digo al alumno, elabora un texto argumentativo en el cual editas puntos de vista sobre el papel de la ciencia ante los retos de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Hay varias variables, ¿verdad? Tiene la variable memorización, recordar lo que es ciencia. Tiene la variable procedimental, que sepa argumentar. Tiene la variable informacional, que sabe de ciencia, tecnología y sociedad. Tiene la variable actitudinal a nivel de opinión, ¿qué opinas de la ciencia, verdad? Entonces, quiere decir que es un pastel redondo, que te puedes acercar a cortarlo por cualquier parte y no es una pregunta de todo o nada. Bien, esto que llama la OCDE situación compleja, que llama Francia producto integrador. ¿Sí? Los programas de la reforma hablan de producto, ¿no? Esto que dice Inglaterra, producto integrador, que dice Francia, tarea integradora, que dice Bélgica, tarea integradora, que dice Estados Unidos, situación, problema de cierre, es algo que nosotros le llamamos
tarea, desempeño, porque el alumno tiene que movilizar varios recursos para afrontar ese tipo de tarea. ¿Está? Que es compleja porque se intercruzan diversas variables. ¿Verdad? No es una pregunta de todo o nada. Porque en este tipo de tareas es donde se ve el nivel de competencia que ha alcanzado el alumno. Porque yo le pregunto al alumno, ¿cuántos modelos pedagógicos podrían trabajar? Con decirme 5 o 6, ¿no? Eso no me permite ver qué niveles de competencia ha alcanzado, ¿no? ¿Está? Entonces, las competencias se desarrollan y se evalúan a través de tareas complejas que se reducen a tareas o problemas de desempeño. ¿Está? Vamos, entonces, después que vemos que no podemos dejar el trabajo, decir que por competencia, sin llegar a este tipo de tareas de desempeño y venir niveladamente hasta llegar a él, si no, no le estamos entrando a la competencia y nos quedamos en un modelo centrado en el aprendizaje. Vamos a ver que a esto es a lo que aparece en los programas como aprendizaje esperado. Aprendizaje que apuntan a conocimiento, aprendizaje que apuntan a saber hacer, aprendizaje que apuntan a niveles competenciales. Y por eso, esos aprendizajes pedagógicos son estándares, o sea, consensos unificados de a dónde tenemos que llegar, qué tiene que saber el asunto del alumno al terminar. Ese es el concepto de aprendizaje esperado que ven en pantalla, que también es un estándar. Es un estándar, son los criterios consensuados a dónde tiene que llegar el alumno cuando termine, pues es lo que nos permite que el maestro tenga un referente, para que cada cual no siga dando lo que le da la gana y el futuro del alumno dependa del maestro que le toque, sino que al final esto es un referente. Cuidado con trabajar los aprendizajes esperados con modelo de objetivo conductual y no con modelo procesual. Trabajarlo con modelo de objetivo conductual es decir, tengo 5 aprendizajes esperados, pues trabajo 1, 2, 3, 4, 5. Eso no es lo que quiere la reforma. Quiere que esos aprendizajes esperados sean referentes para que el que sabe mucho, baja, que esto lo tiene que aprender el alumno, no vaya a hacer que complique la vida. Y el que no sabe nada, sube, que esto lo tiene que aprender el alumno. Y cuando viene a ver, salvamos la arcilla fundamental de nuestra obra, que es el alumno, así esté como un maestro por allá o como un maestro por acá, pero él aprendiendo lo que tiene que aprender. ¿Bien? Eso es esencial, por eso hablamos de modelo de estandarización. Si esto es así, los objetivos de aprendizaje no pueden ser los mismos, ni los objetivos que persigue la escuela. Antes, ¿qué objetivo perseguíamos? Que tuviera mucho conocimiento disciplinario, un enciclopedista, una escuela andante, pero la gente sin entender y sin saber nada, ¿verdad? Por eso, antes lo que hacíamos era buscar un maestro que supiera bien la materia y ese cubría el objetivo. Si ven en pantalla, ese no puede ser el objetivo actualmente. Necesita poder ser muy fregón, pero no es lo mismo el saber que el saber enseñar. ¿Sí? No es lo mismo empezar a hablar la mayéutica que reditúa lo barométrico, que se introyecta de manera prospicua y los alumnos así que padre. Yo no entiendo nada, pero él sabe muchísimo. Eso no es lo que queremos. Puede saber muchísimo, pero puede ser que no le ayudes a la educación mexicana con esa concepción. Tenemos un maestro que cumpla los objetivos que aparecen ahí en pantalla. ¿Cómo trabaja para que el alumno adquiera conocimiento? ¿Cómo trabaja para que desarrolle habilidades? ¿Cómo trabaja para que desarrolle actitudes? ¿Y cómo trabaja para que el alumno muestre la capacidad que tiene de organizar esos recursos para resolver problemas o enfrentar situaciones con él? Porque tú no eres competente cuando lo haces como yo te lo dije. La gente es competente cuando empieza a hacerlo en situaciones diferentes a aquellas a las que yo te dije. ¿Está? Cuando me repites lo que yo te di, está a un nivel que no es el que estoy buscando cuando estoy buscando niveles competenciales. No es lo mismo el aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes que el aprendizaje competencial. Es grupo es lo que conforma lo que quiere ver. ¿Estamos? Entonces, vamos aquí a ver, ya está acá. Estos son los objetivos que me llevan, si vamos a la pirámide de Miller, observen una pirámide de Miller, como se está evaluando en Europa, y nosotros también. Observen. ¿Pueden ver? La base de todo está el saber ser y saber estar, actitudes, ¿no? Los valores, la convivencia. Pero fíjense cómo empieza. Quiero que observen, porque interpretar esquemas también es una habilidad importante y determinante del maestro. Por supuesto que interpretar esquemas es una habilidad importante, porque incluso en los momentos actuales estamos tratando de reconsiderar la forma de evaluación, porque siempre le ponemos al alumno preguntas escritas o le ponemos otro tipo de actividad sin cambiar el formato. Ponerle esquema, ponerle cuadro, ponerle representaciones es otra forma de también comunicar, pero también muy válida para poder obtener información sobre su capacidad de diferencia, de análisis, de relación, de abstracción. ¿Sí? Vamos a ver, observen bien la pirámide de Miller. Como ven, tiene los niveles de la pirámide. Como ven, está dividida a la mitad. Tiene flechas que van ascendiendo, buscando autenticidad y significatividad. ¿Pero qué me dice la pirámide? Sobre la base de saber
ser el saber convivir, viene todo lo demás. Díganme qué hay con el saber. En la base está el saber. ¿Sí? Cuando digo saber, no hablo de contenidos conceptuales. Recuerden que nadie tiene una verdadera comprensión si no hay aplicación. El saber. El saber usar el conocimiento, el famoso know-how. Pero ¿por qué Miller le pasa una raya allí? Porque hasta acá estamos viendo los componentes de una competencia, o los recursos de una competencia, o conocimiento, habilidades, actitudes, que no es que sean competencias, sino es lo que necesita para ser competente, ¿verdad? Miller le pasa una raya. Y dice que de ahí para abajo se puede evaluar con pruebas convencionales. ¿Cuáles son las que hemos hecho siempre? Las pruebas objetivas, las preguntas, verdadero o falso, completar. Esto es lo que hacen las, ¿verdad? Pruebas objetivas para evaluar qué conoce el alumno y qué sabe hacer con lo que conoce, siempre con óptica de significatividad, o sea que le encuentre sentido y vínculo con la realidad a lo que está aprendiendo, ¿verdad? Pero de ahí para arriba, Miller está en otro nivel. Ya de ahí para arriba no se puede evaluar con pruebas de convencionales, sino hay que evaluar con pruebas de desempeño, ¿verdad? Y esa prueba de desempeño tiene que ir por niveles también. Cuando el alumno muestra cómo lo haría y cuándo hace. Cuando el alumno muestra cómo lo haría, ¿qué es mostrar cómo lo haría? Cuando alguien puede mostrar cómo lo haría. Cuando ha trabajado por rutas alternativas, y si no, y si ahora, y cambio aquí, y cambio allá, y si te pasa esto, y si no tuviera esto, y si no tuviera lo otro, hasta que la gente llega a fundamentar su propia práctica y sería capaz de hacerlo aunque me cambie. Como quiera que me lo cambie, yo lo puedo hacer porque he tenido un aprendizaje a partir de la interiorización, la fundamentación, la reflexión, la interacción con otros y me ha permitido un desempeño reflexivo, que es cuando ya empieza a ser mío. Y puedo mostrar a cualquiera cómo lo haría, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Hasta que llegues arriba, que es el hacer integrador. Pero vayan viendo que hay quien dice, es que hay una contradicción porque enlace estamos por competencia y eso que evalúa el enlace no es competencia. Claro que no es competencia. El enlace no está evaluando las competencias, sino lo que necesito para poder tener una futura actuación competente. Porque si no tienes tampoco un conocimiento, un saber hacer, saber usar ese conocimiento y unas actitudes, pues difícilmente podrás tener una actuación integradora en un desempeño. ¿Está? Eso Miller lo refleja muy bien y nos orienta desde ahí cuáles son los distintos niveles que trabajamos, pero también nos permite identificar logros. Como ven en la pantalla, tenemos diferentes tipos de logros, ¿sí? Logro cognitivo, logro procedimental y logro actitudinal. Traten de ubicar estos logros en la pirámide de Miller. ¿Cuáles son los logros cognitivos? ¿Cuáles son los logros procedimentales? Serían a través de toda la pirámide, porque la competencia es un tipo de contenido procedimental. Lo que pasa es que le llamamos procedimiento de procedimiento, porque la actuación competente requiere procedimientos para analizar la situación, procedimientos para seleccionar los esquemas que necesito según la situación, procedimientos para actuar y procedimientos para integrar en esa actuación conocimiento, habilidades, actitudes y otros recursos y experiencias. ¿Sí? Entonces se le llama que es procedimiento de procedimiento. Por tanto, hablamos de logros cognitivos, logros procedimentales, logros actitudinales, que están en la base de todo. Y según su alcance, hablamos de logros instructivos. Una limitación que tenemos es que los maestros, después de 4 siglos de especialización en América y 14 en Europa, siguen trabajando solamente en función de lo instructivo. Y tenemos un reto. ¿Cómo logramos la unidad de lo instructivo y lo educativo? Que es lo que quiere la reforma. Entonces, los logros educativos abarcan conocimiento, logran el saber hacer, usar el conocimiento, logran actitudes y valores, normas. Y logros formativos, que es cuando empezamos a lograr transformaciones en las formas de pensar, de sentir y de actuar. Pero cuando nosotros podemos identificar los diferentes tipos de logros, que como vemos la pirámide nos lleva por ello, es cuando no decimos todo o nada. Hay quien evalúa y si tienes el resultado, no tengo logros, si es malo, si tengo logros, si es bueno. No es lo que está en el medio del proceso. Hay diferentes tipos de logros que se podemos ir alcanzando y que sirven para que cuando retroalimentemos a los alumnos vayan viendo qué logros han tenido y qué logros faltan. Porque logro no es cualquier resultado, todo el mundo habla de logro. Todo el mundo dice logro. ¿Y qué es un logro? Un logro no es cualquier resultado. Logro es un resultado que al compararlo con lo previsto, en este caso los aprendizajes esperados, coinciden. Cuando se da coincidencia entre lo que es el resultado y lo que se aspiraba en los aprendizajes esperados, cuando estamos frente a un logro. ¿Bien? Hasta aquí toda esta visión de lo que llamamos enfoque de resultados y de logros en el marco contextual, que yo siempre he defendido mucho, que más que meternos en todo lo contextual de los países, que viene y quién sí, que no, todo eso hace falta, pero sí y solo sí tengo claro qué cosa es un enfoque de resultados para que pueda ver dónde estoy
y hacia dónde voy. Porque de lo contrario, la gente cree que está por competencia, lo que está haciendo ejercicio, haciendo actividades, y después dice, ay, ¿por qué no responden competentemente en las pruebas internacionales? Pues sí que no lo trabajamos. O lo hacemos peor. Trabajamos conocimiento, habilidad, actitud, y después en la prueba ponemos evaluaciones para que integren todos en tareas de desempeño que nunca han ejercitado en clase o han trabajado en clase. No es posible que lo adivinen, ¿verdad? Entonces, esto nos permite ubicarnos qué es el resultado que están pidiendo y qué es un enfoque de resultado en el marco contextual. Concluidas estas ideas del marco contextual, nos corresponde adentrarnos en el marco conceptual de las competencias, porque esto sienta bases, ¿verdad? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para ese marco conceptual son los enfoques, porque del enfoque con que asumas la competencia dependerá, en definitiva, cómo la trabajas. Se mueven fundamentalmente 5 enfoques. Vamos a la pantalla. Creo que una de las cuestiones fundamentales que está afectando la concreción de las competencias a nivel de aula está relacionado con el enfoque que se asuma, porque del enfoque que se asuma depende de las competencias. En estos momentos se mueven alrededor de 5 enfoques fundamentalmente en el mundo. El enfoque, como ven en pantalla, conductista, el enfoque funcional, el enfoque genérico, el enfoque constructivista y el enfoque integral. El enfoque conductista, como su nombre lo dice, está muy pendiente de la conducta externa, de la manifestación de los comportamientos, ¿verdad?, del alumno. Lo que sucede es que este enfoque es muy propio del mundo laboral. ¿Por qué es muy propio del mundo laboral? Porque en el mundo laboral el empleador también tiene que, si haces esto y esto y esto, te doy chamba, si no, no. Pero no es un enfoque propio del mundo educativo. En este enfoque sí se puede evaluar competente, no competente. O sea, como Santo Tomás ve para creer. Pero no es el caso de un enfoque integral. En el mundo educativo lo podemos evaluar así. Yo siempre recuerdo la anécdota de un profesional estadounidense. En sus oficinas, una muchacha se atoró, se ahogó, no sé, con una tapa, una chapa, como dicen ustedes, el refresco. Y todo el mundo salió corriendo y lloraba y tratando de salvar a la muchacha ahogada. Y él llegó, se paró de su buró, la levantó por la parte de atrás, la miró, la muchacha botó la tapa. Y todo el mundo empezó a reírse y a aplaudir, y muy llorosos, y lo felicitaban. Y a la orilla de su buró le dice una compañera, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde aprendiste eso? Él dice, ¿no te acuerdas cuando estábamos en la prepa, que dábamos la competencia de supervivencia todos los años? Y ella le dice, pero si tú siempre reprobabas porque no hablabas. Y ella le dice, que no hablara no quiere decir que no estaba desarrollando la competencia. Cuidado con esto, porque estamos limitados a, si lo puso, competente, si no lo puso, no competente. Y eso no es propio del mundo educativo. Miren la anécdota que le puse, cuando vino a manifestar determinado nivel de competencia. O sea, que podemos cometer mucha injusticia si decimos competente porque está el objetivo, lo que vimos, sin saber todo el proceso que hay detrás. Puede ser que lo que vimos allí no revele en realidad todos sus niveles competenciales. Porque digamos, no competente porque por él razones no llegó a lo que nosotros queríamos que pusiera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese enfoque no es del mundo educativo, es del mundo laboral. ¿Sí? El enfoque funcional es propio, como su nombre lo dice, el funcionalismo, llevado al mundo del trabajo, la función ocupacional del trabajador. Yo quiero aclarar algo. Los términos de cada enfoque son muy propios de ellos. Por ejemplo, el enfoque funcional, él utiliza el término elemento de competencia. ¿Y por qué utiliza el término elemento de competencia? Porque los elementos de competencia revelan las subfunciones que tiene que hacer un trabajador. Pero lo lamentable es que llegamos al mundo educativo, como vimos campana, la gente vio elemento de competencia y le engancha elemento de competencia, o sea, toma un término de un enfoque, toma un término de otro. Cuando viene a ver tenemos un ejemplo de Proserpina y por eso no sabemos cómo concretarlo. El término elemento de competencia es muy propio del enfoque funcional. Nosotros hablamos de microcompetencias, subcompetencias, objetivos de aprendizaje, objetivos específicos, porque está reflejando lo mismo que queremos hacer. O sea, que una competencia grande hay que llegar a ella a través de dividirlas en las partes. Eso lo hemos hecho el maestro siempre. Con la diferencia de que esa división antes se hacía en términos del maestro y ahora es una división que se hace en términos de tareas o de lo que tiene que hacer el alumno para llegar a esa competencia de toda. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. El enfoque funcional, muy centrado, una influencia tremenda del funcionalismo en las funciones propias del terreno ocupacional. Muy segmentado esa función. El enfoque nosotros también lo tenemos presente, pero no como base de la forma de trabajar, sino como el enfoque integrado que tiene varias proyecciones. El enfoque genérico da la prioridad a lo que ustedes en base llaman competencias para la vida. ¿Por qué? Porque centra todo su interés en las competencias que preparan al hombre a lo largo de la vida, ¿no? Que sepa comunicarse, que sepa pensar, que sepa leer, que tenga un pensamiento deliberativo, analítico, lógico, deliberativo, ¿no? Que sepa aprender a aprender,
que sepa interactuar, proyectar, convivir, ser empático, aceptar normas, que sea capaz de solucionar problemas, que sea capaz de generar proyectos, que sea capaz de interactuar, de emprender. O sea, todo esto forma un conjunto de competencias que acompañan a la gente a lo largo de la vida. Hay países que centran su interés fundamentalmente en las competencias genéricas y después las gente opta por las especialidades, ¿no? El enfoque constructivista es el que dice que la gente aprende activando sus procesos mentales e interactuando con el otro. Pero México dijo que quería un enfoque, como ven en pantalla, integrado. ¿Qué quiere decir integrado? Reconocer, por ejemplo, el desempeño está más cerca del conductismo que lo cognitivo, pero si es un desempeño al que llegas con procesos genéricos y procesos constructivos, es un desempeño menos rancio desde el punto de vista conductista, ¿no? Entonces, México reconoce que el enfoque integrado acepta, no es que suma, que acepta manifestaciones de una base integral del ser humano que no se puede segmentar. Porque recuerden que el ser humano es integral. El ser humano tiene una dimensión biológica, una dimensión intelectual, una dimensión social y una dimensión intrapersonal. Son las dimensiones del ser humano, lo trabajamos de manera integral, ¿no? Esto mismo que hace la diferencia. Por eso, yo considero que es muy lamentable que la gente empieza a poner columnas y en una columna pone conocimientos y en otra columna pone habilidades, en otra columna pone actitudes y todo el mundo habla de columnas olvidando que son columnas de un templo. ¿De dónde viene el modelo de Robert Roe? A ver, observen el templo. ¿Ven? ¿Qué dice Robert Roe? Debajo tengo los rasgos de la persona, tengo otras características y tengo sus capacidades. En el medio está el objeto, el conocimiento, habilidades y actitudes, pero son las columnas del templo. Y arriba, la competencia y su competencia que va a formar para el la vida. ¿Ven? Por eso la competencia se dice verbo más objeto más condición. Pero la gente se olvida que son columnas de un templo y ¿qué hace? Pone una columna de conocimiento, una columna de habilidad, una columna de actitud y después dice conceptual, procedimental, actitudinal. Y al final dice, a lo conceptual le voy a dar 40%. A lo procedimental le voy a dar 50% porque estamos en competencia. Y a las actitudes le voy a dar 10%. Es un disparate. A ver, quiten un pedazo de ese templo para que vean qué pasa. Quiten un pedazo. A ver qué pasa con esas columnas. Es una concepción inadecuada de lo que es evaluar integradamente. Que dentro de cada rubro yo voy a establecer que tiene más por ciento si se basa en la fundamentación que en la reproducción, ya eso es dentro de cada rubro, pero se evalúa de manera integral. Porque de lo contrario, estaríamos segmentando, no estamos hablando de la visión holística integrada que caracteriza a las competencias. ¿Bien? Entonces, el enfoque integrado está buscando esas dimensiones pluridimensionales del ser humano. A partir de ubicarnos que México quiere un enfoque integrado en la educación, tenemos que contrarrestar estas ideas de competente y no competente, tenemos que contrarrestar estas columnas para después evaluarlas separadas, ¿sí? Tenemos que contrarrestar la idea de creer que ser competente es cuando te quedas en hacer ejercicio o hacer una actividad a partir de un modelo ideal, ¿sí? Y esto nos puede ayudar el hecho de ubicarnos bien en qué cosa es una formación basada en competencia. Vamos a la pantalla. Observen. Si ustedes nos pusieran a extraer de ese concepto cuál es la esencia del concepto de formación basada en competencia, ¿dónde se quedaría? Por supuesto, que se quedaría en las palabras claves. Proceso educativo integrado a futuros desempeños. ¿Sí? ¿Qué cosa es una formación basada en competencia? Una formación que se caracteriza por buscar integración entre el proceso educativo y los futuros desempeños del alumno, ya sea en la vida social, política, familiar, laboral, etc. ¿No? ¿Desde cuándo estamos hablando de formación basada en competencia? Hace mucho, ¿verdad? Pero si esa formación no se caracteriza por prepararla para los alumnos para el futuro desempeño y se queda en ejercicios y actividades, no le estamos entrando a las competencias, nos estamos quedando en un modelo centrado en el aprendizaje. ¿Está? Y esto es lo que nos está dando la torre con la declaración de principios y la ejecución a nivel práctico. ¿Sí? Si hablo de formación basada en competencia, lo que la caracteriza precisamente es esa correspondencia entre el proceso educativo y los futuros desempeños que tiene el alumno. Si es esa futura correspondencia, tengo que hacer ejercicios, actividades y tareas de desempeño, porque si no, no lo estoy preparando en correspondencia. Por eso se dice que es que conoce, que sabe hacer con lo que conoce y con qué nivel de desempeño enfrenta la tarea desde un saber ser y saber estar. Esa es la visión de la escuela. ¿Bien? Bien, a partir de este concepto de formación basada en competencia, que la repetimos muchas veces sin analizar sus interioridades, vamos entonces al concepto de competencia. Hay tantos conceptos de competencia como autores hay sobre el tema, ¿verdad? Pero cualquier concepto de competencia que se ofrezca, lo que hay que ver es cuál es su esencia desde el punto de vista educativo. Desde el punto de vista educativo, su esencia es que la vemos como capacidad, ¿no?
y no como comportamiento. Si vamos a la competencia del mundo laboral, se dice la competencia del comportamiento del sujeto en diferentes frentes laborales. Estamos hablando de competencia educativa y capacidad. Las capacidades son infinitas, ¿verdad? A ver, capacidades cognitivas: analizar, sintetizar, generalizar, clasificar, pensamiento crítico, pensamiento creativo. Capacidades psicomotoras: manipular, desmontar, construir, dibujar, saltar, correr. Capacidades comunicacionales: expresión oral, expresión escrita, expresión gráfica. Capacidades de inserción social: participar en proyectos, trabajar juntos, aceptar normas. Y la cuestionada polémica en torno a si los afectos son capacidades o no. Eso es lo que vamos de tarea. Yo pienso que sí. La capacidad de amar, la capacidad de ser honesto. Sí. Bien, pero las capacidades son infinitas. Y si las competencias se asumen como capacidad, quiere decir que nuestra labor no es competente o no competente. ¿Qué capacidades que desarrollar hasta qué nivel? Vamos a ver cómo se hace eso. Porque las capacidades en la práctica se manifiestan en habilidades y uso del conocimiento. Ahí se manifiestan las capacidades. Comportamiento y sentimiento. ¿Sí? Entonces, de entrada, ese concepto que está ahí en pantalla, que se lo usa como que lo ve como capacidad. Pero fíjense, leerlo, por favor. Capacidad de movilizar recursos. ¿Qué es movilizar? A ver, si yo digo, se le echa un cebolla, una hojita de laurel, se le saca de la cazuela cuando se vaya a comer, y en la prueba pregunto, ¿qué se le echa? Ah, cebolla. ¿Qué más? Una hojita de laurel. ¿Cuándo? Cuando sale de la cazuela. ¿He movilizado algo o me estoy moviendo en el mismo lugar? Me estoy moviendo en el mismo lugar, ¿verdad? Movilizar es transferir a diversas situaciones. Y primero puedo transferir con un modelo ideal y después voy integrando cuando yo empiezo a fundamentar mi desempeño. Y después, como quieran que me lo tire, yo lo sé hacer. ¿Por qué? Lo tengo interiorizado a partir de haber buscado rutas alternativas. ¿Verdad? Eso es movilizar. ¿Pero movilizar qué? Los recursos. ¿Recursos cuáles son? Dice el concepto. Conocimiento, habilidades, actitudes. Recursos sinónimo de medio, ¿verdad? Antes, los conocimientos, las habilidades y actitudes eran un fin. Ahora son un medio, un recurso que necesito para otra cosa. Desarrollar esa capacidad. ¿Verdad? Bien. Movilizar recursos para enfrentar situaciones complejas. Si le fuéramos a dar una numeración a ese concepto, ¿qué haríamos? A ver, ¿a qué le daría en el 1? ¿A qué le daría en el 1? Adquirir recursos, ¿verdad? ¿A qué le daría en el 2? A movilizarlo, ¿verdad? ¿Y a qué le daría en el 3? A enfrentar situaciones complejas. Por tanto, cuando decimos que el concepto de competencia que ha asumido la educación básica tiene un valor operacional para saber cómo se trabaja competencia en el aula, ¿verdadero o falso? Verdadero. Me está diciendo el propio concepto que es adquirir recursos, movilizarlos y enfrentar situaciones complejas. Eso es lo que hace una secuencia didáctica. Lo que se hace para formar competencia es trabajar para que quiera recursos, trabajar para que los movilice y trabajar para que enfrente situaciones complejas. Miren allí. ¿Ven los 3 números en la pantalla? ¿Saben cómo dicen los franceses a eso? Miren, ven la pantalla. Los franceses le dicen, construir un bagaje competencial, ejecutar por rutas alternativas fundamentando el desempeño y enfrentar situaciones de desempeño demostrando mis niveles de competencia personal y social. Y de contexto. Así dicen los franceses. ¿Saben qué yo decía? Y lo he dicho a varios directivos, que lo que está pasando es que nos estamos quedando construir un bagaje competencial, llenándote el maletín de los recursos que necesitas para ser competente, pero lo otro, porque tú no eres competente cuando lo haces como yo te lo di, sino cuando lo haces en situaciones diferentes a como yo te la di. Pero tú no eres competente cuando me demuestras que conoces. Tú eres competente cuando sabes hacer algo con lo que conoces. Por tanto, si tengo un maletín llenito, pero está ahí para ponerme en el piso para ganar otro tren, no he hecho nada más que llenar el bagaje. ¿Estamos? Pero no movilizarlo en función de lo que necesita la sociedad actual. ¿Estamos? Entonces, allí tenemos que ese concepto de competencia tiene un valor operacional porque me indica las direcciones con las que tengo que trabajar en una secuencia didáctica. Lamentablemente, declamamos ese concepto, pero después trabajamos la secuencia de otra manera, olvidándonos que el concepto nos está induciendo como si fuera. ¿Bien? Lo último que vamos a tratar en este marco conceptual es la clasificación de competencias. Hay tantas clasificaciones como autores hay sobre el tema. Ya hablamos de competencia sistémica, de competencia instrumental, de competencia interaccional, de competencias cognitivas, de competencias emprendedoras. O sea, hay tantas clasificaciones como autores hay sobre el tema. Lo cierto es que saber que hay clasificaciones para la vida profesional, laboral, clasificaciones en el mundo educativo. En el mundo educativo nos interesa mucho la clasificación que habla de competencias para la vida, en el caso de ustedes, o genérica, y competencias específicas. Las competencias para la vida no tienen compromiso con ningún contenido de ninguna materia.
es el tipo de ser humano que queremos formar. Queremos un ser humano que procese información, se comunique, interactúe, aprenda a aprender. Y eso lo quiero si es albañil, si es carpintero, si es de turismo o si es médico, ¿no? Es el tipo profesional que quiero formar. Por eso forma parte del perfil de egreso de una institución su compromiso. ¿Sí? Y las específicas ya si tienen el compromiso directo con el objeto de la materia, si es de química, si es de física, que voy a enseñar en esa unidad o bloque, ¿verdad? México ha conjuntado en todos los niveles competencias genéricas como parte esencial del perfil de egreso y competencias específicas como parte de la materia, pero con peso en las competencias genéricas. ¿De qué se habla en educación básica? Competencias para la vida. ¿Qué se dice? ¿Cuáles son? Aprender, manejar información, manejar situaciones, la convivencia y vivir en sociedad. ¿Sí? Ese es el tipo de ser humano que quiero formar con bases, por eso es de la educación básica. ¿De qué habla media superior? Media superior habla a partir de las 6 categorías. A, C, 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 como está en pantalla. ¿Ven? Autonomía, autodeterminación, comunicación, criticidad, colaboración y ciudadanía son las bases de las competencias genéricas en la media superior. ¿Ven? Como está en pantalla. ¿De qué habla educación superior? Educación superior habla a partir del junior. Competencias instrumentales, desarrollo de pensamiento, uso de tecnología, aprender, comunicación, todo lo que necesita el hombre como instrumento. ¿Sí? ¿De qué habla? Competencias de interacción social, participar en equipo, convivir, generar proyectos. ¿De qué habla? De competencias sistémicas integradoras, generar proyectos, resolver problemas, emprender, tomar decisiones. ¿Bien? Como vemos, lo que toma básica, media, superior y superior forman una continuidad de un tipo de ser humano. Lamentablemente, la gente ve las competencias genéricas como una norma ahí. En superior a veces las ponían las 11 así como un pastiche. Pero por otro lado nos paramos en la reunión y decimos, las competencias no son humanistas, el ser humanista de la educación superior, pero si el ser humanista está en las competencias para la vida, las competencias genéricas, que es la que salvan al hombre a lo largo de la vida. Entonces tenemos que pensar, ser consecuentes con lo que analizamos ahí, ¿no? Porque el día que estamos formando nada más en competencias específicas, el conocimiento crece aceleradamente y las tecnologías envejecen sin haber madurado. Si nada más te preparas en lo específico, estamos haciéndole mucho daño al hombre para la vida porque las tecnologías cambian, el mundo cambia, te quedaste sin chamba de sábado para domingo. Si estás preparado en competencias genéricas, te permitirá habilidad de pensamiento, autoestima, optimismo de que sí puedo y poder generar lo que necesitas para mantener la obtención del empleo, que en estos momentos sabemos no se trata de empleo sino de empleabilidad. Que es desarrollar esas capacidades para que tengas la posibilidad de conseguir un empleo, mantenerlo y desarrollarte en él. ¿Estamos? Bien, a partir de este marco conceptual que nos ha permitido ver enfoques, concepto de formación basada en competencias, concepto de competencia, el valor operacional del concepto de competencia y clasificación de competencias y competencias para la vida en básica y genéricas para media superior y superior y competencias específicas, tenemos las condiciones de ese marco contextual y ahora el conceptual para poder detenernos en las direcciones del marco metodológico. El marco contextual justifica, porque da las razones de por qué del enfoque. El marco conceptual clarifica, porque clarifica conceptos, modelos, enfoques. Y el marco metodológico transforma, porque es el que permite hacer algo en la realidad. Si vemos la red conceptual que aparece en la pantalla, vemos que esto que acabamos de decir conforma la formación basada en competencia. El marco conceptual, el marco contextual, el marco conceptual y el marco metodológico. Si miran bien el marco metodológico, verán que tiene 3 direcciones. Cómo se planea, cómo se dan las clases con la metodología didáctica y cómo se evalúa. Esas 3 direcciones conforman este diplomado de competencias en el nivel de aula. ¿Estamos? Y ahora vamos a aclarar algunas generalidades de ese marco metodológico de las competencias con sus 3 direcciones. El marco metodológico de las competencias, como decía, es el que transforma la realidad. Ese marco metodológico tiene 3 procesos, como ustedes lo ven en pantalla. ¿Ven? Proceso curricular, metodología didáctica y evaluación. Vamos a detenernos en el proceso curricular, porque va a sentar las bases del próximo módulo. El proceso curricular por competencia se circunscribe a 3 niveles. Otros países le llaman México, por ejemplo, habla de 5 niveles, pero recorre la misma esencia, ¿no? Esos niveles son, como ven ahí en pantalla ahora, el nivel oficial, el nivel académico y el nivel práctico.
¿A qué se refiere el nivel oficial del currículum? Tiene que ver con las políticas, tiene que ver con las transformaciones, tiene que ver con los principios de la reforma, con lo que se propone y deriva, tiene su salida en la definición del plan de estudio y en definitiva en la orientación de cuáles son, si por competencias, las competencias para la vida y las competencias específicas para que de ahí se derive la elaboración de programas, ¿verdad? Ese nivel oficial, es un nivel que antes se particularizaba mucho todo. El cambio implica que el primer nivel no lo particularice todo, porque si todo se legisla desde arriba, queda muy poco margen en la base para poder actuar. Por eso las orientaciones del currículum oficial se dan a nivel macro. ¿Qué se quiere? ¿Qué tipo de alumno se quiere formar? ¿Cuáles son las direcciones? ¿Y cuál es la aspiración del tipo de ser humano que pretende formar la educación en el país concreto? Pero después viene el segundo nivel, que es el nivel académico. El nivel académico se refiere, ahora vamos a seleccionar quiénes van a hacer los programas, ¿verdad? Yo quisiera que se detuvieran, antes de entrar en este nivel académico, en los componentes del currículum. ¿Por qué quiero que se detengan? Porque los programas no es más que la planeación general de esos currículos, de esos componentes. Y el currículum práctico, o a nivel de aula, ya es la especificación de esos 5 componentes. Vamos a los 5 componentes didácticos. Quiero que se detengan en estos componentes, señores, porque son los que determinan la actuación didáctica. O sea, cómo enseño para que la gente aprenda, como esencia, ¿no? Pero quiero que se detengan estos componentes didácticos porque, lo que voy a decir, puede ser muy feo, así lo diría en secreto, pero que por cumplir con esos 5 componentes nos pagan en la labor de la docencia desde la Edad Media. O sea, desde que surgió la escuela, surgió para que trabajáramos esos 5 componentes. Ahí lo tengo. Objetivo, contenido, método de actividades, como que estrategia, enseñanza, aprendizaje, medios y evaluación, o tareas y actividades que serían en el enfoque de competencia, estrategia, enseñanza, aprendizaje y el método constructivo. Bien, objetivo, contenido, método de actividades, medio y evaluación. ¿A qué preguntas responden esos componentes? ¿Ahí vamos? El objetivo responde al para qué. El contenido, al qué. Método de actividades, cómo. Medio de recursos, con qué. Y evaluación, por qué. De esos 5 componentes, tradicionalmente, ¿por dónde hemos empezado? Siempre. Claro. Por la categoría de contenido, el qué. El positivismo se caracteriza por mucho saber, ¿no? ¿Sí? El qué. Pero fíjense, después del qué, ¿a dónde hemos? ¿A dónde hemos ido? Al cómo lo voy a enseñar. Después, ¿con qué? Si con computadoras, si con impresoras, si internet, si con libro de texto. Y después evaluamos. ¿Qué hemos olvidado siempre? El para qué. Y al olvidar para qué, ¿qué evaluamos? El mismo que preguntamos. Hacemos preguntas de los contenidos, hacemos preguntas para ver cómo recuerdas el algoritmo de los ejercicios, hacemos preguntas y se pierde la finalidad esencial para que tenga ese contenido. Miren, por ejemplo, con ustedes, yo quiero que aprendan planeación didáctica. El objetivo de darle planeación didáctica es que ustedes elaboren una planeación didáctica por competencia. Pero si empiezo por el qué, puedo decir que empiece. ¿Qué es una planeación? ¿Cuántas partes tiene? ¿A qué llamamos planeación? ¿Cuáles son los componentes didácticos? ¿Cuáles son los niveles de la planeación? Explicar la planeación, los procedimientos de la planeación. Y al final les pregunte, ¿a qué llamamos planeación? ¿Cuántas partes tiene la planeación? ¿Cuáles son los procedimientos de la planeación? Pregunte todo eso y jamás planee, que en definitiva es la competencia y hay que formar, ¿no? Por tanto, lo primero que hay que hacer es qué relación hay entre el para qué y el por qué. El por qué, la razón de ser porque le estoy dando eso. ¿Saben cómo se traduce eso? ¿Qué relación hay entre la competencia y dónde se va a ver? Porque las competencias son invisibles, no se ven. Si yo digo, Peter tiene una competencia comunicativa extraordinaria, ¿cómo lo sé? Cuando habla, cuando escribe, ¿no? Cuando se desempeña, pues si no, no sé. ¿Sí? Si digo, Ernesto tiene una competencia para resolver problemas, ¿cómo lo sé? Cuando ejecuta, cuando se desempeña resolviendo problemas, ¿no? La competencia es invisible, se ve en la tarea de desempeño que ejecuta. Por tanto, para planear por competencia, lo primero es cuáles son las competencias y en qué tareas de desempeño se va a ver. Y a partir de ahí, todo lo demás se acomoda, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a llegar cuando expliquemos la esencia de la planeación didáctica por competencia y cómo se realiza. Ahora queremos detenernos que esos 5 componentes también están en el programa. Pero fíjense, ¿por qué ustedes creen que aparece en pantalla en amarillo nada más el objetivo, los contenidos y la evaluación? Voy a aclarar algo. Los objetivos han existido siempre, ¿verdad? Lo que van cambiando según el modelo. Si estamos en un modelo de competencia, los objetivos se expresan en términos de competencia. Pero expresar el objetivo en términos de competencia no es quitar la palabra objetivo y poner competencia.
El objetivo tradicional y convencional puede ser que se quede solamente en la intención. Al finalizar la clase el alumno será capaz de... Yo sé que no será capaz de nada de eso, pero lo pongo porque todo el mundo lo pone. ¿Sí? Y puede ser que ponga, al finalizar la clase el alumno será capaz de identificar los elementos del ecosistema. Y después llego al aula. El ecosistema tiene 4 partes, los elementos abióticos, los elementos bióticos, la cadena antrófica, y los alumnos tomando nota. ¿Así se identifica? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Se queda en la intención. Y después le pregunto, identifique los elementos del ecosistema. Pero señor, si él nunca identificó las acciones para identificar, jamás las regresó. ¿Sí? En el enfoque de competencia, que es un modelo centrado en la acción, se prioriza que si vas a desarrollar esta capacidad, ¿qué acciones la lleva? Si el modelo dice, la unidad dice, identificar el modelo de, identificar los elementos del ecosistema, ¿qué se hace para identificar? Vamos a la vida diaria. Va a llegar Magali Holanda, hay que identificarla, nadie la conoce. El que dice que la vayan a buscar, ¿qué es lo primero que dice? Mira, voy a buscar a Magali. Magali es así, así, así. ¿Qué es lo primero que hace? Describirla, observarla, ¿no? Pero puede ser que así todavía no lo identifique. Te digo, mira, mira aquí, te enseño una foto, te la ilustro, te la ejemplifico, ¿no? La acción de describir, ejemplificar, ilustrar. Pero puede ser que así todavía se te pierde. No lo conozcas. Porque la gente identifica cuando asocia. Puede ser que te diga, a ver, asocia. ¿Tú has visto a Celia Cruz? Ah, sí, bueno, Magali se le parece. Para que tú conectes rápidamente y busques las asociaciones. Y después te digo, mira, ¿cuántas morenas hay en esa foto? Reconozco en ejemplos dados. Ah, para yo aprender a identificar, describí, ejemplifiqué, relacioné, asocié y reconocí ejemplos dados. Porque yo no voy a saber identificar porque tú me dictes y yo o me mandes un libro. ¿Estamos? Entonces es importante que se sepa que no es cambiar la palabra objetivo, pero es competencia. Es que el objetivo tradicional puede quedarse en intención y el objetivo por competencia, o sea, la competencia tiene que expresar los objetivos, expresa las acciones, ya sea en la enunciación de la competencia o a través de la unidad o bloque donde se trabaja. Bien, ahí está la diferencia. Bien, el programa por competencia no tiene por qué poner todas las actividades y tareas que va a hacer la gente. Eso es del maestro. Lo que sí no puede faltar, y eso es el enfoque de competencia, que es lo que hizo la reforma con los programas. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? ¿Cuáles son los contenidos que vas a desarrollar? ¿Estás? Esto es importantísimo. Aprendizaje esperado. ¿Qué contenido vas a desarrollar para lograr a esos aprendizajes? ¿Sí? ¿Cuál es el producto integrador de evaluación? ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que el que hace un programa lo tiene que tener en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos o competencias? ¿Qué contenido se necesita para esas competencias y cómo lo voy a evaluar? Y en el medio, ¿qué actividades tiene que hacer el maestro? ¿Qué recursos? Eso lo sugiere o simplemente explica en qué consiste un tipo de tarea o actividad en qué sentido. Pero cuando empiezas a poner todo lo que el maestro tiene que hacer, viene el supervisor también todo lo que tiene que hacer, viene y dónde está la flexibilidad de un currículum que se declara flexible para que el maestro ajuste sus acciones a las necesidades que tiene el alumno concreto que le toca. ¿Está? Por eso también verán que no se habla de 10 minutos de introducción, se habla de apertura, desarrollo y cierre para que el maestro pueda ajustar su intervención didáctica en función de su realidad concreta. Entonces el programa, por suerte ya lo arreglaron acá ahora la reforma, tiene solamente la obligación del que hace el programa, es estas 3 direcciones. ¿Qué pasa? Lo otro lo sugiere. ¿Qué pasa? Casi todos los cambios vienen de Inglaterra. Pero Inglaterra tiene una carrera que se llama diseñador curricular. Nuestros pueblos no tienen esa carrera. Saben que Inglaterra hace los cambios, España va, lo traduce y detrás nosotros, pues, todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Pero ellos tienen una carrera que se llama diseñador curricular. Nosotros no tenemos esa carrera. ¿Y quiénes hacen los programas? Es que tenga más experiencia y más fregón en la disciplina, ¿no? Pero precisamente como es muy fregón en la disciplina, hace el programa de su óptica disciplinar. ¿Dónde está el enfoque y competencia? Y entonces la gente empieza, el programa no me sirve, yo no lo haría así. Por tanto, la medida no es esa, la medida es los lineamientos de que tiene un programa por competencia. Tiene que tener muy claro cuáles son los aprendizajes esperados. ¿Sí? Eso es determinante. ¿Qué contenido se necesita para ese aprendizaje y para hablar qué competencia? Bien, la transformación de la reforma como viene en esta dirección. Y después llegamos al nivel práctico. Aquí me quiero detener. Los invito a profundizar en el módulo, en la diferencia que hay entre programación y planeación a nivel de aula, porque lo estamos confundiendo. Hay quien me dice, yo sí planeo y entrega lo que va a hacer en 2 meses, en 1 mes. Eso no es planeación a nivel de aula, eso es programación larga o planeación larga, que hay que hacerla porque es para evitar improvisaciones, pero está más cerca de la administración que del aprendizaje de los alumnos. La planeación didáctica a nivel de aula va de la mano de qué desempeño voy a desarrollar, qué competencia en cada bloque o unidad de aprendizaje. Como en esa dirección, aquí sí, los 5 componentes de didáctica en función de
sepa que está escrito en las competencias. La esencia de esta última parte, que le llaman, otros países le llaman gestión curricular. Pero ¿saben cómo le llamamos México? A ver, ¿qué es gestión? La gestión siempre implica toma de decisiones de la gente, ¿verdad? Bueno, pues México le llamamos al último nivel no le llamamos gestión curricular, le llamamos más claro todavía. Nivel de decisión del maestro para concretar el currículum en el aula. Más claro en el aula. Si hay nivel de decisión, no es que vas por tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Y pase como el profesor Quiteño. Yo le decía, ¿por qué unidad te va? Decía, yo voy por la 8, doctora. Mis alumnos todavía están en la 2, pero yo voy por la 8. ¿Qué se le ofrece? Porque podemos ir avanzando mucho sin que se haya dado el aprendizaje. Por eso hay que integrar con una longaniza del contenido, no se forman competencias, y hay que adecuarlo en relación a la realidad de mis alumnos. Eso lo vamos a aprender en este módulo dedicado a competencias en el nivel de aula, que competencias en el nivel de aula tienen que ver con cómo se planean, cómo se desarrollan en la concreta para lograr la autonomía, y cómo se evalúa. Les deseo mucho éxito en este primer módulo, que como su nombre lo dice es de fundamento. Si es de fundamento, termina con un programa de fundamento, una argumentación a partir de las palabras de Confucio. Decía Confucio muy sabiamente, es preferible encender una luz que pasarse maldiciendo la oscuridad. Entonces, no se trata, sí, vamos a describir todos los problemas que hemos tenido, pero siempre propositivamente, ¿qué podemos hacer para solucionar ese orden de cosas? Argumentos propios y ajenos, los ajenos muy bien fundamentados y con comentarios muy personales que hagan que entreguen un rico producto. No es la tarea final lo único que tienen que hacer. Recuerden que tienen un módulo que empieza dando una serie de explicaciones y quiero que se detengan en los criterios de evaluación. Miren los criterios. ¿Vieron? Los criterios de evaluación siempre van a decir, es el referente que representa los aprendizajes esperados. Los criterios dicen qué vas a enseñar y qué vas a evaluar. Pero primero es cuáles son los criterios de evaluación, para que vean que la propuesta de enseñanza-aprendizaje va por los criterios y la evaluación también va a ser sobre la base de los criterios. Quiero que vean los criterios de evaluación, se guíen por ellos y eso le permitirá adentrarse en los capítulos y poder tener éxito en este mundo. Nos vemos próximamente y muchas gracias por